la ciudad y vamos a abordar el tema de los alquileres. Está con nosotros Alejandro Braña, él es presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro, muchísimas Te corrijo, ¿no? Ojalá presidente, no, presidente es Marta Lioto. Okay, soy no miembro. Como cuando Charly García pero quiere ser. Golpe de Estado. Pero ¿quién es? Ya lo sabemos. Bueno, no es el presidente, pero ¿qué te podemos decir entonces? No, formo parte, soy miembro de la Forma comisión. parte entonces de... no, todo esto le estoy diciendo para pedir la cabeza de alguien que me la traigan en bandeja por hacerme decir algo que no corresponde. No importa. No importa. Nada. Está todo bien. Jaja. Bueno, Alejandro, recién estábamos hablando del tema alquileres y... A ver, dentro del tema alquileres, ni los premium hay, digo, alguien que diga, sí, yo pago, no me importa, quiero 3 ambientes en Belgrano, en las Barrancas, contra las Barrancas, y la tengo toda. ¿Tampoco hay? A ver, Nacho, la oferta que hoy tenemos es casi oferta cero, o sea, es casi nula. Nunca pasó en 50 años esta situación. Puntualmente, viste como que ahora se habla mucho del tema de los alquileres tradicionales y de los alquileres famosos temporarios, el Airbnb famoso. Claro. Bueno, que eso siempre existió. Y te digo más, hay menos oferta de temporales hoy que previo a la pandemia, por ejemplo. O sea, no es que el problema de los alquileres tradicionales son los temporarios, no pasa por ahí. Temporarios, lógicamente, hay, porque la gente va rotando constantemente y esas cosas, es otro mercado distinto. Acá el problema serio lo tenemos con el alquiler tradicional y específicamente de vivienda, porque esta ley en realidad rige no solamente alquileres de vivienda, sino alquileres comerciales. Los alquileres comerciales no hay ningún problema, porque no tienen el problema de tener que ajustar anualmente por un índice, sino que las partes convienen libremente de esa situación. Pero la actual ley de alquileres ¿también alcanza al alquiler comercial? Claro. Entonces, la ley no está mal, ¿o sí? No, lo que pasa es que la ley, por ejemplo, puntualmente para alquileres de vivienda, introduzco varias modificaciones, como ser el tema del ajuste anual, que en comerciales no corre. Vos podés hacer un ajuste trimestral, bimestral, por un índice cualquiera o por una mercancía de tu local que vos tengas. No sé, un kiosco, bueno, listo, la botellita de gaseosa, tomamos eso como referencia, el aumento de la botellita de gaseosa. Entonces es bastante libre y funciona mucho mejor así. ¿Y es más ágil en el alquiler comercial? Ni hablar. Y hay mucha más oferta y no hay ningún inconveniente y se hacen los contratos. Si yo alquilo un departamento para utilizarlo como depósito, consultorio, psicólogo, no sé, que no diga... Profesional, sí, actividad profesional. ¿También tiene la misma agilidad que un alquiler comercial? Tal cual, porque entra dentro de las mismas reglas, tal cual. Siendo un departamento de 2 ambientes, tal cual, porque lo que importa es el destino. Ahora, pero un departamento de esas características, ¿tiene que tener una habilitación especial? El reglamento de copropiedad del edificio tiene que permitir la actividad profesional. ¿Sí? Por ejemplo, en esta zona hay muchos, en la zona de tribunales hay muchísimos, que pueden ser para las dos cosas muchas veces, para vivienda y para actividad profesional. Para las dos cuestiones, tanto vivienda como profesional, el mínimo de contrato son 3 años, eso es igual. Porque en un momento era 3 años para locales y 2 años para vivienda. Igualaron todo en 3 años. Pero el tema de los ajustes es totalmente distinto. Anual para viviendas y libre en cuanto al tiempo y libre en cuanto a la forma de ajustar para comerciales. Y eso hace que sea ágil. Disculpen, chicas, ya las dejo, pero ahora me agarra la maldad de ser psicólogo y alquilar un departamento para vivir y atender. En ese caso, el propietario que sabe que vivo, pero que también laburo, ¿qué se toma ahí? ¿Qué ajuste se toma? Mirá, ¿Existe lo que está claro lo de la, el problema de la planteo ridículo? Echa la ley, echa la trampa, Nacho. Es que el problema de la ley, el daño que ocasionó y lo que provocó en los propietarios es que haya un montón de contratos que no están bajo la ley, o sea, que están por afuera, tal así que nos perjudicó totalmente a nosotros porque nos sacó trabajo. Nosotros hay un gris. Nos vienen a hacer, viene el propietario, venís vos con el propietario y me decís, bueno, mira, tengo con el inquilino arreglado un contrato, alquilame el departamento por 2 años, yo por 3 no lo alquilo, y ajuste semestral, como era antes. Y yo no te lo puedo tomar. Es un cono gris tipo redes sociales, ¿no? Donde yo agarro y de golpe digo algo y no se sabe muy bien qué ley me alcanza o qué no me alcanza, ¿no? Sumamos a la charla a Ricardo Botana, de la Unión Argentina de Inquilinos. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día a todos. Bien, recién estábamos hablando, no sé si llegaste a agarrar parte de la charla, en donde decíamos qué pasa si un profesional vive
en el departamento que alquila, ¿no? ¿Existen casos? Sí, por lo general, a ver, en esos casos, sí, digamos, sí, a ver, uno puede hacer home office desde su casa y eso no quiere decir que automáticamente ese contrato tenga que ser dispensado de todos los derechos que, como bien decía ahí el compañero, digamos, son derechos que no tiene, digamos, por un comercio o un consultorio o un estudio jurídico o lo que sea, ¿no? Ahora, si yo solamente voy a hacer home office, entiendo que ahí solamente es un contrato para vivienda, no hay ningún inconveniente. Distinta es la situación, digamos, si es un consultorio, digamos, cosas realmente que no permite para vivienda, ¿sí? Y el objeto principal del contrato sería, obviamente, explotarlo para esa actividad. Pero sí, hay grises. No sé, por ejemplo, un psicólogo que no menciona nada y hace por Zoom, digamos, sus reuniones. En principio no sería, si no lo menciona, no, sería un contrato común. Claro. Pero bueno, hay un gris también en esa situación, ¿no? Yo entiendo que cuando es algo así, con algún tipo de muebles, digamos, que hacen a la actividad, bueno, eso sí, obviamente tendría que ser como un contrato destinado a esa actividad, ¿no? Ricardo, buenos días. Nieves Otero te saluda. Quería saber dónde crees vos que se enredó todo, porque cuando salió la ley parecía que sean los alquileres a 3 años iba a ser algo bueno para los inquilinos, que no iban a estar cada 2 años viendo qué pasa si me quedo, si me voy. Y sin embargo hoy pareciera que ninguna de las dos partes gana, porque para los inquilinos pagar más de lo que destinan hoy es casi imposible. Y para los dueños no les resulta negocio tampoco, por eso no se alquila. Claro, como siempre decimos, la ley trajo nuevos derechos, nuevas herramientas para los inquilinos. El tema de los 3 años es algo bueno. El tema de que podés, digamos, retirar el depósito actualizado, o sea, al último canon locativo que vos estás pagando. Ahora, si querés rescindir como locatario, si preavisás con 3 meses, no pagas multa. Digamos, esas cosas son buenas. Lo que sí no se tuvo en cuenta que este tipo de ley con este nivel de inflación realmente resultó impracticable. Este famoso índice de contrato de locación que se aplica para los contratos de 3 años anualmente, al inquilino lo está matando. Estamos hablando de un 113%, o sea, de un día para otro. O sea, yo creo que fue una ley pensada para no digamos, pensada para tiempos que no tenés este nivel de inflación, porque realmente eso es lo que hizo inviable todo. Perdón, Ricardo, sí. ¿Para una inflación de cuánto? Cuando hablamos de una inflación razonable, esta ley de alquileres, ¿se refería a una inflación de cuánto? ¿20 anual? ¿25 anual? Claro, dentro de un 20, digamos, obviamente que en comparación con otros países es altísimo, pero yo creo que es una ley que fue pensada para un 20 y un 35%. Anual. No para un... Claro, no para un 113, anual. 114, claro. Acordémonos que empezó este famoso índice con un 40% y después ahora se disparó a más del 110%. O sea, eso es lo que pasó. Lamentablemente este coeficiente que mide el RIT, que mide el tema de los salarios, la evolución de los salarios, el IPC que mide los precios, esta conjunción que conforma el ICL, obviamente no está pensada para este tipo de inflación. Los salarios van mucho más abajo, mucho más atrás de lo que fue la inflación. Entonces, por eso vemos cada vez que este índice va a seguir aumentando, ¿no? Todo hace creer que va a seguir aumentando. Sí, y Ricardo y Alejandro, sí. Bueno, a esto se le suma no solamente este tema, ¿no? La dificultad de los alquileres que veníamos trayendo desde ya hace meses hasta incluso, decíamos, años, ¿no? Ahora, paso se suma también el tema de la devaluación, el dólar blue que sigue subiendo y ya varios de estos alquileres. Bueno, ni que hablar las operaciones inmobiliarias que están totalmente paralizadas, ¿no? Porque siempre fueron en dólares, ahora está arriba de 770 pesos el dólar paralelo. Digo, ¿en este escenario se destraba esta situación? Sí, perdón, con respecto a lo que señalabas, nosotros ya hemos tenido consultas de contratos que se iban a firmar entre martes y miércoles de esta semana y fueron suspendidos. Claro. En algunos lo están renegociando y en otros casos ya le piden un 15, un 20%. A la gente que ya lo tenía acordado. Entonces ahí, claro, el locador o el propietario vio esto va a incidir realmente en lo que va a ser la inflación y voy a quedar desfasado. Entonces
ocurrió que contratos que ya estaban por firmarse, y eso lo hemos visto en estos días que nos han consultado, no se están firmando y se están renegociando. Y hay gente que realmente le ha costado muchísimo encontrar un inmueble. Tuvimos un caso que le subieron un 15%, que lo aceptó lamentablemente sin cuestionar. Hacía mucho tiempo que estaba buscando un inmueble de ciertas características. Ocurrió esto, bueno, de las PASO el día domingo y le subieron un 15% y no tuvo opción que aceptar. O sea, el inquilino sigue siendo la parte más débil de esta situación y muchas veces tiene que soportar este tipo de situaciones por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Alejandro, en términos generales, desde donde me quieras marcar, ¿cuántas unidades disponibles para alquiler suele haber en el marco de la capital federal? O el mercado, marcamos un promedio histórico que vos digas, bueno, mirá, hubo tantas. Mínimo 10.000, 12.000 y hasta 20.000. ¿Con demanda, normales, superando demanda? La gente elegía. Ok. La gente elegía, salía a buscar y veía 10 departamentos antes de alquilar uno. Ok. Hoy no hay hay barrios que no hay 10 departamentos en alquiler en todo el barrio. Y esos alquileres, perdón, y esas unidades, ¿están vacías y puestas a la venta? ¿Están vacías y el propietario no las mueve? Digo, también la construcción ha sido una de las industrias que más ha dado vuelta la rueda laboral, ¿no? Después veremos si mejor, si peor, pero que más movió. Esas unidades, ¿son todos propietarios que fueron a vivir, que la quieren para alquilar, que no la mueven? ¿Qué pasa? No, en general hay muchísimo en venta. Hoy estás hablando de prácticamente no muy lejos de 100.000 unidades en Capital Federal en venta, en la Ciudad de Buenos Aires solamente. Y después hay mucha gente que alquila a amigos, a familiares, justamente por este tema de que no quiere... Se siente perjudicado por la ley. Hay un alquiler blue. Claro. Hay un alquiler blue. Sí, seguro. Ok. ¿Y hay dueños que prefieran por ahí afrontar los gastos de mantenimiento antes que alquilar por poca plata? El que puede, sí. Esa gente yo veo que en general lo hace porque tuvo una mala experiencia, además, de la ley actual. Entonces le entregaron una propiedad detonada, por así decirlo, destruida, que además capaz que estuvo haciendo un juicio de 3 años, 4 años o 5 años para poder desalojarlo y para tener el inmueble como está, detonado, y hoy no lo puede alquilar porque no está dispuesto a hacer la inversión o porque no puede hacer la inversión para arreglarlo. Y la ley actual no permite alquilar, a llegar a un acuerdo con el inquilino de que, bueno, no me pagás 6 meses y vos lo vas arreglando y te lo doy descontando de alquileres. Eso no está permitido. Y a ver, en relación a esta idea, ¿no?, que se viene planteando del impuesto a las propiedades ociosas o a los propietarios que tienen justamente inmuebles que no los están poniendo en oferta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podría llegar podría llegar a ser para destrabar esta situación o es seguir sumándole presión a los propietarios? Sinceramente, mi opinión es que empeoraría la situación, no mejoraría en nada. Al contrario, la empeoraría, que siempre se puede estar peor, digo yo. Bueno, creo que la empeoraría. Pero bueno, será cuestión que prueben como probaron con la ley de alquileres. La verdad que nosotros en nuestra actividad nos sentimos mal porque vemos millones de familias inquilinas que están desesperadas buscando alquileres y no hay, y no va a haber. En el corto plazo no va a haber. Ricardo, en términos legales, ¿se puede poner en contrato moneda extranjera para el pago de alquileres? No, la verdad que no. Incluso están publicados en dólares, pero puede ser como un valor referencial, porque ninguno tiene acceso al mercado de moneda extranjera, de los dólares, y menos ahora en esta situación. Hay algunos por una interpretación, digamos, de juego, de artículos que lo permiten, digamos, pero es algo casi doctrinario. En realidad se publican en dólares, es verdad que están publicados en dólares, pero en la realidad, en lo que pasa en la realidad es que ningún inquilino tiene acceso, salvo en barrios premium, no sé, estamos hablando quizás de Nordelta, otras situaciones, pero digamos no es el grueso de lo que ocurre en los grandes centros urbanos del país. Y quería comentar, si se me permite, otra situación que ha complicado muchísimo la oferta, que es justamente estas plataformas de alquileres temporarios o directamente que los propietarios lo alquilan en forma temporaria. Eso ha quitado muchísimos inmuebles del mercado común, del mercado de los 3 años de alquileres en los grandes centros del país. En la ciudad de Buenos Aires se habla de más de 15.000 inmuebles afectados solamente a este tipo de plataformas de alquiler temporario. Pero hay gente que también lo hace en forma particular, menos de 3 meses o 3 meses, que se entiende que son, entre paréntesis, con fines turísticos, ¿no? Claro.
pero digamos, eso también ha movido muchísimo la aguja y ha quitado muchos inmuebles del mercado común de alquileres, ¿no? Perdón, voy a hacer una pregunta muy Heidi. El reglamento de propietarios debe aceptar que ese departamento es utilizado como Airbnb, como alquiler temporario, debe presentar algún papel. Si yo quisiese alquilarme un Airbnb, ahora, no sé, me voy a Liniers, si quiero un Airbnb, tengo que pedir un papel de, che, decime que el edificio te permite usar la propiedad como Airbnb. Sí, no lo vas a encontrar. ¿Cómo, Ricardo? Que hay que registrarlo en el gobierno de la ciudad para estar en estas plataformas, en teoría, ¿no es cierto? En teoría, claro, en teoría. Claro, la verdad que es muy bajo las personas que se han inscrito, pero sí es verdad que cuando uno se inscribe en el gobierno, en el registro de alquileres temporales del gobierno de la ciudad, hay que presentar el reglamento de copropiedad que permita lo que son los alquileres temporarios, ¿no? A ver, Alejandro, a modo de eureka, pase mágico, ¿qué decisión se podría tomar para que mejore algo? Para decirte, descomprimir, bueno, ¿qué medida mágica, si se me permite el término, qué medida podría ocurrir para decir, bueno, mirá, que pibes y chicas, a mí porque me toca muy de cerca, que quieren vivir solo porque se llevan para el culo con sus padres, porque quieren empezar su experiencia, puedan decir, che, mirá, bueno, laburo y dedico tanta guita al alquiler del departamento? A ver, yo sé que eso va a sonar fuerte, pero yo no veo otra salida que no sea la derogación de la ley, porque son muchos puntos los que hay que modificar. Y hablando de lo que estábamos conversando antes, cuando la ley se sancionó en noviembre del 2019 en diputados, que fue el final del gobierno de Macri, teníamos 55% de inflación, no 25%, ¿eh? Los 25 eran 4 años antes. Claro. O sea, que cuando la sancionaron, teníamos inflación, no la de ahora, pero ya teníamos 55, éramos de los países del mundo con mayor inflación. O sea, no lo tuvieron en cuenta en ese momento, que ya teníamos una inflación importante y que en 2019, yo lo recuerdo perfecto, los alquileres se escalonaban, porque no se podía ajustar, no estaba permitido, un 30% anual, que a veces se hacía un 15% semestral en los contratos. Se fijaban así a 2 años, ¿sí? Bueno, un 30% con un 55% de inflación. O sea, los inquilinos no estaban perjudicados ahí. Después de la ley, lamentablemente, está pasando todo lo que pasa. Porque el problema no es solamente el ICL. O sea, que hasta con un 55% de inflación anual estaba. Que no estaba la ley. Las partes arreglaban un contrato. Había una ley, lógicamente, que era el Código Civil y Comercial, que te regulaba que el plazo mínimo era 2 años y que vos no podías actualizar o ajustar el contrato. Entonces nosotros agarrábamos la bola mágica y adivinábamos más o menos qué inflación podía haber, que siempre se quedaba corto, y se decía, bueno, listo, hagamos un 30% anual en el mes 13, o si no, dividirlo 15% semestral durante el contrato. Y después cuando vencía se veía dónde estaba parado uno. Claro. Bueno, lo que pasa ahora quizás es que de un mes al otro, después de no tener durante 12 meses un ajuste, los inquilinos tienen que pagar el doble, ¿no? El 100% de incremento en los contratos, y es a veces imposible. 110 en agosto, claro. Sí, Claro. sí, es así. Es un salto tremendo, pero bueno, está 12 meses congelado. Está bien, pero de todas formas, igual el problema es que es la inflación. O sea, en esos 12 meses el salto se le hace imposible al inquilino. Y si fuera escalonado, ¿no? El salto más imposible es salir del contrato. Cuando vos salís del contrato, que ya tenés que alquilar una cosa distinta porque te tenés que mudar porque te quedó chico, o tenés que negociar un nuevo contrato con el mismo lugar que donde estás, el salto te puede llegar al 180% ahí. Claro, porque el precio está Porque incluso el gobierno de la ciudad, González Rouco, creo que es el muchacho, el economista que trabaja para el gobierno de la ciudad, para el IBC, hizo un informe, cuando se cumplieron los 3 años de la ley en julio, que los propietarios por este sistema de ajuste anual pierden en 3 años 9 meses de alquiler, por el desfasaje que hay de los valores con la inflación. Y además ante el temor también de quedarse cortos con este primer ajuste al año, también aumentan un 30, un 40%. Ese es el valor inicial. Claro, está calculado una inflación ahora, a futuro. ¿Qué pasa cuando ustedes le plantean esto a los políticos, a los diputados, a los senadores, que son los que en definitiva tienen que volver a sentarse, a reunirse, a acordar para modificar esta situación? ¿Cuál es la respuesta del Congreso? Ninguna, ni de este gobierno ni del anterior. Perdón, pero Sí, Ricardo.
Yo lo que veo que por más que tengamos la mejor ley de alquileres, o sea, con estos niveles de inflación, la falta de crédito, algún incentivo fiscal para la construcción de nuevas viviendas, o sea, no va a haber una solución mágica por más que nos pongamos de acuerdo con la ley, derogar la ley, volver a la anterior. O sea, hay que llevar a cabo una política integral de vivienda. O sea, acá se legisló sin discriminar, qué sé yo, quizás al jubilado que tenía que ser monotributista para poder hacer todos los meses la factura. O sea, no se discriminó nada con esta ley, pero igual, insisto, más allá de mejorar la ley, o sea, si no se aborda el tema en forma integral, generando créditos, alguna excesión fiscal para la construcción de viviendas que después sean afectadas a alquileres, si no se activa todo un capítulo entero que hay en la ley de alquiler social, de métodos de resolución alternativa de conflictos, que también hay un capítulo entero en la ley que tampoco se hizo nada, o sea, no va a haber ninguna solución, ¿sí? Yo recuerdo cuando ingresé a la Unión Argentina de Inquilinos hace mucho tiempo, era muy común verlo ya con un nivel de inflación igual alto, ¿no? Pero ahora era muy común, locador y locatario firmaban un contrato, 2 contratos, y después ya no había más contratos. Todos los años, justamente a fin de año, retocaban el canon locativo, pero no firmaban contrato, digamos, pero con otros niveles de inflación. Por eso lo que digo es que por más que nos pongamos de acuerdo y tengamos la mejor regulación de alquiler en estos niveles de inflación, todo va a ser inviable. Ricardo, sin una política integral. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Abrazo enorme. No, por favor, a ustedes. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Por favor.